y no hay nadie más, déjame decirte que hay muchísimas personas que están trabajando en estas diversas temáticas y de hecho todos estos datos que acá yo puedo visualizar, estos registros, solamente que está un poco lenta la información de más de 22,000 registros, nosotros podemos darnos cuenta de la idea de que sin duda estas herramientas están siendo utilizadas por múltiples profesionales, por múltiples proyectos y que cada vez más personas se están interesando en aprender sobre estos temas. Démosle acá un segundo que cargue la información. Bien, por otro lado, quiero mencionarles dos cosas. Lo primero es que este desafío se va a componer de 4 sesiones en vivo. Denme un segundo. Aquí está como cargando pues la información correspondiente. Mientras carga, quiero mostrarles acá adicionalmente cómo se va a llevar a cabo todas estas sesiones. Lo primero es que hoy estamos en la clase número 1. Todas las sesiones van a ser a la misma hora, 7:30 p.m. hora Colombia. Las personas que participen en vivo van a tener acceso al repositorio de la presentación y la grabación para que puedan repasar sobre los diversos temas. En la clase número 4 se van a certificar. La clase 4, que es el día número jueves, que es precisamente donde vamos a abordar la parte de teledetección de radar, las personas que han participado durante estas sesiones podrán obtener el acceso a un certificado totalmente gratuito. Por otro lado, mencionarles que mañana vamos a tener una sesión extra en horas de la tarde, igual la vamos a dejar grabada. La sesión del día de mañana va a estar orientada principalmente en lo que es la instalación de los programas. ¿Por qué hacemos esto? Precisamente para que todos estemos alineados y ninguno se quede atrás. Como sabemos que algunas personas tienen el software, otras personas tuvieron tal vez inconvenientes en su instalación o es la primera vez que instalan R o RStudio, mañana yo me voy a encargar de poder darles esa claridad de cómo funcionan estas herramientas para que puedan llegar en la sesión de la noche a las 7:30 p.m. hora Colombia y poner en práctica ya el manejo de las herramientas y de los lenguajes. ¿Están de acuerdo con esta sesión extra de apoyo que vamos a desarrollar con todos ustedes, chicos? Déjenme saber acá en los comentarios. Y así en la noche empezaremos a ver el uso de imágenes de satélite para trabajar diversos temas. El día número 3 tenemos algo muy especial y es que estamos cerrando el año, es la oportunidad para aquellas personas que también quieran formarse. Entonces tenemos la apertura de la Escuela Ambiental GIS y veremos análisis de datos para que también se comprenda que el estudio del medio ambiente no solamente se trabaja con herramientas SIG, sino que debemos hacer uso de técnicas de estadística, exploración de datos y cómo funciona el science, pues distinto a lo que es trabajar especialmente con herramientas de teledetección o de modelado. Aquí vamos a enfocarnos en la estructura de ciencia de los datos. Y el día número 4 vamos a ver aplicaciones en riesgos. Entonces ya deberíamos llegar a esa sesión con los programas instalados porque la idea es hacer ejercicios de cómo nosotros podemos aplicar este tipo de tecnologías para la gestión de los riesgos. Entonces se va a complementar toda la información. Si te pierdes una sesión, te vas a perder de la siguiente y de lo que nosotros hemos creado para todos ustedes. Entonces, esa es una recomendación muy importante. Por otro lado, chicos, necesito que tengan un cuaderno para tomar apuntes. Si bien les voy a dejar la grabación y les vamos a compartir a ustedes la memoria, es importante que ustedes tomen nota. Esto les va a ayudar muchísimo y trataremos de compartir de manera muy clara la información para que cualquier persona lo pueda aplicar. Y que no se me distraigan. Sé que estamos con muchas cosas, entonces por favor enfóquense que vamos a respetar el tiempo de todos. 2 horas, 20 minutos aproximadamente será la duración de cada sesión. Y esto es importante para que saquen el máximo provecho. Listo. Durante estos 4 días
el objetivo de este entrenamiento es que ustedes logren comprender los aspectos más importantes para poder estudiar la biodiversidad utilizando estas herramientas y que puedan implementarlo independientemente de su profesión. Aquí hay geólogos, geógrafos, biólogos, ecólogos, ingenieros ambientales, topógrafos. La idea es que todos podamos ver la utilidad de aprender sobre estos temas. Segundo, que apliquen la teledetección satelital, que es una de las técnicas más utilizadas en SIG y que le solicitan a los profesionales, sea para un mapa base, un estudio, conservación, restauración, etcétera. Y luego entraremos a trabajar lenguajes como R. Sé que muchos le tienen miedo a este tipo de lenguajes, no han tenido una buena experiencia antes o no se les ha enseñado de una manera práctica y sencilla. El objetivo es que veamos que sí son importantes aprender sobre estos temas y que se puede hacer de una manera mucho más amena. Y por último, que desarrollen esas habilidades que se requieren en múltiples trabajos, proyectos de investigación, tesis, toma de decisiones. Yo me presento, las personas que es la primera vez que participan. Mi nombre es Steven Mora, soy ingeniero ambiental y magíster en sistemas de información geográfica de la Universidad de Salzburgo. Y me acompaña hoy nuestro profesor Felipe Toro, te voy a dar transmisión acá, quien es biólogo de la Universidad de Antioquia y estudiante de doctorado en este momento a cargo de todo lo que es el programa de formación de biodiversidad. Y por otro lado, les presento al profesor Orlando Advíncula, quien vive en Perú, en Lima, y él es biólogo de profesión, magíster, y estaremos trabajando a lo largo de estas sesiones para todos ustedes. Entonces, hola Felipe, hola profe Orlando, ¿cómo estás? Bienvenidos a este desafío. Bien. Hola Steven, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos todos, ¿cómo están? Buenas noches con todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Genial. Listo. Chicos, estos conocimientos que les vamos a compartir los hemos aplicado en múltiples proyectos, tanto Felipe por su parte en investigaciones, tanto el profe Orlando igualmente, y de mi parte los he llevado a cabo especialmente con subvenciones. Fuimos ganadores de la UICN para la conservación del cóndor de los Andes con una subvención de 85.000 euros para la adquisición de tierras y conservación de la biodiversidad. Algo que demuestra que efectivamente sí son herramientas muy útiles. Y por otro lado, con el Premio Planeta Azul en procesos de restauración ecológica y conservación de la biodiversidad. Entonces, si estás pensando en aplicar en algún momento a este tipo de iniciativas, cuenta con nosotros que podemos apoyarte en todo ese proceso. Hablando en términos de lo que vamos a ver a lo largo de estas clases, la tecnología llegó para quedarse. ¿Están de acuerdo conmigo? Precisamente esto ya no es algo que sea una opción, es una necesidad fundamental y hoy en día nos damos cuenta la cantidad de herramientas, incluso tecnologías como lo puede ser este pequeño aparato que se ha convertido en una fuente de trabajo para muchas personas y de hecho me gustaría saber de las personas que están aquí conectadas, ¿quién utiliza los drones para trabajar o tiene una fuente de ingresos gracias a este tipo de tecnologías? Bueno, pues precisamente eso me ocurrió en el año 2016, cuando por primera vez me empiezo a enfrentar al uso de estas herramientas y a implementarlas en procesos de restauración. Ahora vamos a ver cómo se empiezan a implementar en todo este proceso de capacitación. De las personas que están orientando este conocimiento a investigación, también quiero que sepan que es posible llevar a cabo el uso de los SIG y de hecho es una de las aplicaciones más frecuentes que tenemos con esta industria y es precisamente que se integra tanto para tesis que vienen desde pregrado hasta tesis doctorales como la que vemos acá en pantalla, en la que se estimó el estado de eutrofización del mar Alborán mediante imágenes de satélite y datos en campo, o para la teledetección, especialmente el seguimiento de derrames de petróleo. De esto, quisiera preguntarte por qué aprender sistemas de información geográfica. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, en este momento, profe Felipe, respecto a ¿por qué deberíamos aprender SIG hoy y no después? Pues miren, los SIG se convirtieron prácticamente en una necesidad en cualquier campo de acción.
particularmente los que trabajamos con medio ambiente e incluso con seguridad, con marketing. O sea, los SIG tienen tantas aplicaciones que incluso saber utilizarlas, así sea en cosas muy particulares o muy generales, abre un montón de campos y posibilidades. Entonces, yo creo que es como el inglés, básicamente, que en un principio no le poníamos mucha atención, pero se convirtió en una necesidad para destacar en el mundo laboral y académico. Y los SIG también se han convertido en una de las grandes herramientas que se usan durante estas últimas décadas y son súper importantes para cualquier estudio que se quiera hacer o para cualquier análisis a nivel espacial que se pretenda generar. Entonces es algo que es fundamental y que cualquier estudio, o sea, yo les puedo decir que todas las ideas que muchas veces mis compañeros me dicen que tienen de trabajos de grado, de tesis, yo le puedo meter algún componente de SIG por alguna parte. Entonces es algo que se va a volver, digamos que, un eje en todo lo que tiene que ver en ciencias de diferente tipo. Genial. Y por el otro lado, profe Orlando, ¿tú qué opinas? ¿Por qué aprender SIG desde tu campo de acción y tu experiencia? Activa el audio. Porque es de gran importancia en el estudio ambiental, en el cambio de espacio y tiempo, en los ecosistemas, pero se aplica en todas las áreas, ¿no? Desde geomarketing, por ejemplo, que es un área, arqueología, sociología, todas las áreas que podamos imaginar usan mucho la información espacial. Entonces es una necesidad poder manejar este tipo de herramientas, sobre todo en una época donde ya la información empieza a ser muy abundante, ¿no? Necesitamos manejar este tipo de información. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué piensan ustedes, queridos participantes, aprender SIG hoy y no después? Déjenos saber en los comentarios. Una de las razones principales es que estamos en la era de la información. Ya no solamente contamos con billones de datos, sino que es necesario darles una organización, un orden, un propósito. Y ese tipo de datos que se levantan de diferentes componentes sociales, económicos, ambientales, necesitan tener una integración. No es solamente trabajar por un lado el tema social y por otro el tema ambiental, sino que todo hace parte del mismo ecosistema, todo hace parte del sistema de ordenamiento territorial, hablamos también de la conservación de la biodiversidad, pero también se involucran las comunidades. Entonces, estos sistemas que se pensaban que eran aislados, hoy en día se trabajan de manera simultánea y estas herramientas nos facilitan el uso, pues especialmente de la tecnología y la integración con diferentes profesionales e información geográfica. En todos los niveles se pueden aplicar de educación, desde la primaria, primera infancia, hasta niveles de profesionales en doctorado, postdoctorado, que se dedican especialmente a estos temas. En investigación igualmente, trabajo profesional, servicios de calidad y emprendimiento. Por lo tanto, quiero mostrarles un concepto que a mí me encantó y lo aprendí de Marta Benítez, quien es geóloga y magíster en SIG, y precisamente me pareció muy interesante poder traerlo a todos ustedes. Y es que normalmente hablamos pues de nuestras profesiones, de que yo soy agrónomo, soy geólogo, arqueólogo, ingeniero ambiental, geógrafo, etcétera. Pero esta es la base del conocimiento. Si vemos acá en la parte superior a los SIG, nos damos cuenta que hacen parte de toda esa estructura como profesional. Y dentro de los SIG, no solamente hablamos de los software, muchas veces se tiende a pensar que trabajar con SIG es ARGIS o es QGIS. Esto solamente es un componente. También debemos saber manejar datos, entre ellos bases de datos, Excel, CAT, vectorial, raster, incluso datos que están en papel y que debemos digitalizarlos. Ciencias en la cartografía, fotogrametría, de hecho es una de las técnicas que se utilizan con los drones
para generar modelos de alta resolución. Hablamos de la programación, también es importante empezar a abordar estos temas y créanme que las oportunidades son mucho más abundantes cuando sabemos sobre programación y software. Y por otro lado, técnicas que se puede uno especializar en ellas y desempeñarse de una manera interesante en diversos proyectos, como lo puede ser la teledetección para el seguimiento de la deforestación o la calidad del agua, o por ejemplo, cambio de coberturas o seguimiento de la huella urbana, cómo se está expandiendo el territorio o la frontera agrícola o agricultura de precisión. Y ahí entran una serie de ciencias también como la estadística, el análisis de los datos, imágenes de satélite. Y eso lo vamos a ver dentro de este desafío para que comprendamos cómo se empiezan a integrar estas tecnologías con el análisis de los datos, hasta llegar a la informática, aprender a respaldar nuestros datos, seguridad de la información, etc. Muchas personas, cuando están iniciando en estos temas, suelen pensar que SIG es solamente hacer mapas. Y de hecho, me ocurría en la universidad cuando se mencionaba, ¿no? ¿Cuánto me cobras por hacer un mapa? Entonces, realmente el mapa es el resultado de una serie de procesos que tú estás ejecutando desde el levantamiento de información hasta el almacenamiento y compartir la data. Hablamos de trabajos en la nube, análisis de datos, información en campo, flujos de trabajo, visores interactivos, que hoy ustedes van a conocer parte de esto, aplicaciones de celular, portales. Entonces, cuando hablemos de los SIG, quiero que quede claro que también se empieza a integrar con una serie de lenguajes como lo es R. Y mañana vamos a ver la instalación de R y RStudio para ponerlo en práctica. Pero, ¿qué es y por qué aprenderlo? R es uno de los lenguajes de programación libres más usados en el mundo en diferentes áreas de investigación. Además, también es conocido tradicionalmente por su análisis estadístico. De hecho, los paquetes más avanzados se encuentran dentro de R, a diferencia de que si tú quieres trabajar con Python, que es otro lenguaje, este se enfoca más en Machine Learning. Pero R es sin duda uno de los mejores para estadística, pero también puede ser aplicado en teledetección, como se los vamos a enseñar, como lo pueden ustedes implementar de una manera sencilla. Pueden automatizar y especialmente todo este entrenamiento es para que ustedes al final puedan obtener resultados increíbles en un poco tiempo. Ahorrarnos este tipo de tareas, hacerlo manualmente con otro software, en R se puede obtener en cuestión de minutos, segundos, una vez ustedes tengan claridad de cómo funciona. Y los códigos que generen y que les vamos a compartir, ustedes los pueden aplicar en diferentes campos o lugares del mundo. De esta diapositiva, quiero que quede claro que todas las industrias deben tener dos componentes supremamente importantes y que dependiendo de la precisión vamos a poder llevarlo a cabo en un área de aplicación o en otra. Por ejemplo, y me gustaría que ustedes me comentaran acá en el chat en cuál de estas industrias se están enfocando. Por ejemplo, estamos trabajando con precisiones de metros. ¿Hay alguien de acá que trabaje con petróleo, con gas o, por ejemplo, transporte, infraestructura urbana, entrega y logística, defensa, navegación, respuesta a emergencias? Se maneja normalmente en precisiones de metros. Cuando abordamos precisiones más de 10 metros, que es generalmente en la resolución que vienen las imágenes de satélite de libre acceso de la NASA o de la Agencia Espacial Europea, entre otras, podemos llevarlo a cabo en recursos hídricos, usos del suelo, medio ambiente, turismo, temas forestales, infraestructuras sanitarias. O si tú estás trabajando en arqueología, por ejemplo, deberías hacer uso también de precisiones de centímetros, poder hacer un análisis arqueológico, identificación o administración de tierras, posicionamiento indoors o agricultura de precisión, que son temas muy relevantes y que se requieren en múltiples proyectos. O ya trabajas a un nivel de detalle de milímetros y lo podrías llevar a la construcción. Eres ingeniero civil, por ejemplo, o trabajas en temas de sismología o trabajas
en construcción, en ingeniería, bueno, pues allí aplica especialmente el uso de la industria geoespacial. Y algo interesante es que en este documento que se conoce como Geospatial at Cusp of Eminence, que es la industria geoespacial como en la cúspide de la eminencia, podemos nosotros aplicar observación de la Tierra, sensores remotos, escaneo incluso para todo el tema de riesgos, posicionamiento en GPS, mapeo aéreo con drones, información en la nube. Y todas estas industrias tienen una inversión en el mundo que va en crecimiento. ¿Y por qué les menciono esto? Es importante aplicar los SIG o aprender una nueva habilidad, pero también es importante que estemos en una industria que tiene crecimiento, porque de nada sirve que estemos aprendiendo algo que ya va en decrecimiento y a unos años ya ni se trabaje con eso. Si lo vemos a una proyección y tú estás estudiando o estás capacitándote en estos temas, es porque cada vez más se van a requerir profesionales que dominen estas áreas. ¿Y qué es un SIG para entrar en materia con Felipe? Un sistema de información geográfica, y quiero que lo anotes en tu cuaderno, te lo voy a definir de una manera muy sencilla. Son integradores de profesionales, de tecnología y de información georreferenciada. Estos tres componentes son una gran base de datos que nos permite desde la recolección hasta el almacenamiento, procesamiento y difusión. Es decir, tú estás integrando conocimientos de la comunidad, conocimientos de ti como profesional, conocimientos de tu colega, integrando tecnologías como los drones, la teledetección, los GPS, etcétera, y la información georreferenciada. Si no tenemos coordenadas en dónde ocurre nuestro fenómeno, sería muy complicado trabajar con un SIG. Entonces, estos tres componentes quiero que los tengas muy claros porque te va a facilitar la forma de implementar los SIG. Y hay algunas otras definiciones que me parecen también interesantes, y es que los SIG se han convertido, como lo fue el telescopio para otras ciencias o el microscopio. Es decir, que acá nosotros sí o sí tenemos que empezar a implementar este tipo de tecnologías para tomar mejores decisiones. Y que para que funcione un SIG, no solamente piensen en el software. De hecho, es una de las dificultades o objeciones que tiene normalmente una persona que quiera aprender sobre estos temas. Se preocupa mucho por su computadora. A mí me han preguntado, ¿cuál es la mejor computadora que yo debería tener? Y les cuento, yo inicié con una computadora súper básica porque hoy en día el trabajar en la nube te va a ahorrar mucho tiempo. ¿Necesitas conexión a Internet? Sí, pero hoy la mayoría de personas cuentan con una conexión a Internet y te va a facilitar el tema de procesamiento. Por eso es que vamos a ver Google Earth Engine para que se den cuenta cómo en la nube nosotros podemos desde buscar imágenes, descargarlas ya listas para trabajar o hacer análisis directamente en la nube, sin la necesidad de contar con la mejor máquina, pero hace parte de un componente que es el hardware. El software vamos a ver diversos. ¿Por qué? No quiero que solamente se enfoquen en aprender ArcGIS. Si ustedes están en un proyecto en donde les solicitan trabajar con software libre, ¿qué van a hacer si ustedes solamente saben ArcGIS? Pues necesitan implementar QGIS o necesitan trabajar con R. La idea es que puedan ver el panorama completo de lo que es trabajar con SIG y no solamente enfocarnos en un tema específico. Usuarios, ustedes pueden avanzar de diferentes niveles de conocimiento y las metodologías y procedimientos, cuando ustedes tienen claridad de cómo funciona el fundamento de los SIG, créanme que cualquier metodología o proyecto que ustedes necesiten implementar los SIG, lo pueden aplicar de una manera sencilla porque las metodologías se actualizan y cambian constantemente. Para cerrar y darle paso a Felipe, quiero compartir con todos ustedes cuáles son las 5 principales fuentes de información que sí o sí deben ustedes utilizar en algún momento de sus proyectos SIG. La primera y de las que más me gusta personalmente es la teledetección satelital. Vamos a profundizar más adelante sobre este tema,
pero tenla anotada. Y no es más que trabajar con imágenes de satélite, información tanto óptica como de radar. Luego lo vamos a ver. Fotografías aéreas, la segunda fuente de información y que está tomando una gran relevancia en la industria. Levantamientos con drones. A partir de esta información podemos nosotros llegar a generar lo que se conocen como los ortomosaicos o las nubes de puntos, que es lo que están viendo ahí en pantalla. Esas nubes de puntos nos permiten construir modelos de elevación para poder nosotros aplicarlo en diferentes proyectos. En este caso es un ejemplo que se realizó para corredores ecológicos. Y estas nubes de puntos pues pueden ser de mayor precisión o de menor precisión, o más densas o menos densas, dependiendo pues de los planes de vuelo y de los drones que estemos utilizando. Incluso ya equiparlos con cámaras multiespectrales y generar nubes de puntos de NDVI, por ejemplo, en un bosque, y analizar esta temática en su estructura. También es importante mencionarles que el hecho de que estemos trabajando con información SIG no significa que no vamos a volver a trabajar con datos en campo. Siempre debe ir acompañado el conocimiento que estemos nosotros levantando directamente de nuestro proyecto in situ con la información recolectada de nuestros sensores. O en su mayoría, poder nosotros filtrar y hacer un análisis de calidad de los datos. Pero siempre es muy importante que tengamos claridad de esas metodologías de levantamiento en campo y luego contrastarlo con los datos que nosotros vamos a trabajar directamente desde los satélites o desde la tecnología dron, o que estemos implementando otra fuente de información. La cuarta es los geoportales. Muchos de los datos que se necesitan para una línea base, para un trabajo en particular o para enseñarle a nuestros estudiantes o a la comunidad están gratuitos en Internet, y precisamente hoy les vamos a mostrar cómo funciona todo este tema. Y es que hay unas páginas muy interesantes que no se conocen y que la idea es que ustedes puedan interactuar con ellas, se den cuenta que trabajar con SIG en la nube es hasta chévere, fácil, práctico para cualquier nivel de conocimiento. Y si ya quieren llegar a una profundización en donde necesiten hacer una investigación ya de maestría o una investigación de tesis o una investigación doctoral, van a necesitar bajar estos datos y trabajarlos directamente con los software. Y por último, el procesamiento, en el que ya vamos a poder relacionar las diferentes capas de información. El mundo en el uso de los SIG, quiero que lo empiecen a percibir como capas de información espacial. Vas a tener que levantar capas de usos del suelo, capas de temperatura, capas de elevación, capas de infraestructura, capas de pendiente, de puntos de contaminación, capas de distancia, cuerpos de agua. Todas las capas que ustedes digitalicen o creen a partir de estos procesos se pueden relacionar entre sí cumpliendo con ciertos criterios, pero del procesamiento nacen nuevas capas. Es decir, ustedes quieren ubicar un relleno sanitario o quieren ubicar una zona para la conservación o una zona para restauración o una zona que cumpla con ciertos criterios para una edificación o una construcción. Van a tener que superponer capas entre sí para poder encontrar esos lugares óptimos. Y que tengan claro que hay dos tipos de fuentes de información muy importantes y que son los más utilizados. En primer lugar, anoten el formato vectorial. Este es de los más importantes y se puede interpretar de una manera sencilla. Básicamente son objetos geométricos. Ustedes pueden representar el mundo en el SIG por medio de puntos, líneas, polígonos. De hecho, en geología, las fallas, ustedes pueden representar una falla geológica por medio de una línea. Pueden representar una unidad geológica o pueden representar una unidad geológica en polígono, o pueden ustedes
representar un árbol en un punto o un punto de monitoreo, o pueden representar usos del suelo en polígonos. Básicamente, el mundo ustedes lo van a vectorizar y eso se da por medio del formato vectorial. Son coordenadas explícitas y, bueno, básicamente los polígonos están orientados a objetos. Y por otro lado, quiero que tengan claro que no solamente se trata de tener las coordenadas de nuestro fenómeno o de lo que estemos estudiando, sino que también esté acompañado siempre de un componente temático. Esto es súper clave, ya que de nada sirve que ustedes tengan la ubicación de un árbol, pero que si no tienen información asociada a ese árbol, cuál es la especie, la altura, el diámetro, etcétera, pues no tendríamos un análisis enriquecido, ¿no? Para poder tomar decisiones. Simplemente es una ubicación espacial y pare de contar. Podríamos hacer alguno que otro análisis de patrones, pero si tú quieres en verdad utilizar los SIG para la toma de decisiones, necesitas asociar siempre el componente temático. Entonces están los dos trabajando a la par. Y ya anotemos el último componente de formato, que es el raster. Si no conoces el raster, básicamente es un formato empleado en los SIG que funciona orientado a imágenes de satélite o imágenes digitales. Este tipo de formatos raster almacena dentro de su información, que es la unidad mínima, que se conoce como el píxel. La unidad mínima de información de un raster es el píxel. Y estos píxeles que ustedes ven acá en pantalla contienen una matriz de datos. Cada píxel representa un valor en esa matriz de datos dependiendo del fenómeno que esté representando. Por ejemplo, este píxel puede representar la temperatura, como puede representar la humedad, como puede representar la evaporación o la precipitación, o puede representar una distancia a un río o a una zona urbana, o etcétera. Es decir, que este tipo de formatos vamos a trabajar el análisis de los datos a partir de esta matriz de píxeles. Y luego podemos llevarlo tanto de formato vectorial a formato raster. Y de raster podemos llevar a formato vectorial. Esta es la misma representación, pero en diferentes formatos. Acá lo ves en la parte izquierda como vectorial y en la parte derecha como raster. Estos son conceptos básicos que les quería compartir antes de entrar en materia con el estudio de la biodiversidad. Quiero preguntarles si les pareció importante que les mencionara estos aspectos básicos, aunque ya algunos de ustedes los manejen, pero quería que todos estuviéramos como nivelados respecto a estos temas. Si no ven clara la presentación, aumenten la resolución en YouTube para que quede en 720 y no olviden que les vamos a dejar la grabación. Súper, listo. Me parece importante haberles compartido estos conceptos básicos para que entremos en materia. Listo, ahora sí vamos con el estudio de la biodiversidad. Listo. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer es dos momentos que van a continuar a partir de esta parte. Voy a hacerles una presentación corta de más o menos por qué son importantes algunas herramientas de SIG, porque estamos en la era de la bioinformática, y uno de los componentes que es fundamental para estudiar la biodiversidad, que son los modelos de nicho ecológico o lo que también se conocen como modelos de distribución de especies. Listo. Y finalizando esa presentación, que no va a ser muy larga, les voy a mostrar algunos portales en internet que seguro muchos les van a volar la cabeza porque es un montón de cosas que ustedes no se imaginan que se pueden hacer con SIG. O sea, ustedes no se imaginan todo lo que ustedes pueden poner en un mapa y todo lo que pueden utilizar de información para diferentes estudios. Entonces, vamos a compartirles estos enlaces. Si no los tienen, yo se los comparto después por los grupos de WhatsApp y se los voy a ir compartiendo aquí por el chat acá de YouTube. Listo, entonces voy a compartirles pantalla. Genial. Entonces, mientras Felipe les comparte pantalla, chicos, esta parte teórica, por favor, presten muchísima atención para que
comprendamos cómo se aborda el estudio de la biodiversidad. Y luego entramos en materia práctica. Y antes de entrar a trabajar con los software, mañana tenemos la instalación de ellos juntos. Yo los acompaño en el proceso para que todos estén alineados. ¿Listo? Bien. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de herramientas que son indispensables en esta era de la bioinformática o de la informática, particularmente para el estudio de la biodiversidad, y van a ver que incluso mucho más allá de la biodiversidad. Yo soy biólogo, como ya les digo Steven, yo tengo una maestría en ciencias que hice en México en el INECOL y actualmente estoy haciendo mi doctorado en biología en la Universidad de Antioquia. Trabajo con lo que se conoce como ecología espacial y temporal, y básicamente hago uso de herramientas de SIG, modelos, estadística, R, percepción remota, programación, etcétera, para responder preguntas particularmente en ecología y biología. También he trabajado en educación ambiental, particularmente con el tema de serpientes, que son como el grupo, digamos que con el que más he trabajado, digamos que es el grupito que está más cercano al corazón. Entonces yo trabajo principalmente con anfibios y reptiles, y en lo que más me he enfocado ahorita es en el estudio pues de estas especies, pero también he trabajado con otros tipos de organismos. Acá, por ejemplo, en este estudio que hice con modelos de nicho con unos investigadores de México, trabajamos con agaves, que son unas plantas de donde se saca, por ejemplo, el mezcal o el tequila. Entonces hicimos un análisis con modelos muy interesante que puede ser muy útil para la conservación y para planes de manejo de esas plantas. Entonces, bueno, ya Steven les ha mencionado varias veces que estamos en la época de los datos, del Big Data. Posiblemente ya hayan escuchado hablar del término o lo hayan escuchado mencionar, o del Data Science. Y es que ustedes no se imaginan hoy en día toda la cantidad de datos que se generan diariamente. La cantidad es tan exorbitante que manejarla es incluso difícil. Y hoy en día hay varios retos que tenemos para manejar estos datos. Desde el procesamiento hasta el mismo almacenamiento de la información puede llegar a ocupar teras y teras de información en discos duros, o teras en gigas y todo en nubes en la red. Entonces, la información es tanta que hoy en día se vuelve una necesidad aprender a aprovecharla. Y los sistemas de información geográfica ofrecen una oportunidad muy buena, maravillosa, para poder aprovechar diferentes tipos de datos. Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos de algunas fuentes de datos, y créanme que estos solo son un esbozo de lo que realmente existe, porque la cantidad de información es demasiada y mucha de esta es de libre acceso, y cada vez más se vuelve de libre acceso. Antes habría que pagar por imágenes satelitales. Hoy en día, si ustedes ingresan a este primer portal, permítanme, coloco puntero láser. Si ustedes ingresan a este portal de Air Explorer, van a poder descargar cualquier imagen satelital sin ningún costo. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es crear una cuenta, iniciar sesión y buscar para la zona del mundo en la que ustedes desean, para la época, si ustedes quieren una fecha particular de la imagen, filtrar algunos parámetros, por ejemplo, que tenga muy poquitas nubes o que tenga muchas nubes, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, y con base en eso, entonces ustedes pueden descargar imágenes satelitales totalmente gratis. Entonces, es una página muy buena, la plataforma es bastante amigable y la pueden utilizar para descargar imágenes totalmente gratis. Tenemos otro tipo de información, la cual ya viene, digamos que procesada, la cual se usa mucho en modelos de nicho o de distribución de especies, que es una página que se llama Workly. Posiblemente muchos la hayan escuchado mencionar. Esta página básicamente lo que nos permite obtener son rasters, que son los tipos de información que Steven les comentó en la última parte de la presentación, pero en este caso estos rasters son a nivel mundial y reflejan variables de temperatura y precipitación hasta de 1 kilómetro sobre la superficie del planeta. Es decir, que ustedes pueden saber para cada kilómetro cuadrado sobre la superficie del planeta cuál es la temperatura promedio anual o cuál es la precipitación promedio anual compilada de un conjunto de información meteorológica de
más o menos 30 años. Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, para analizar patrones generales en términos de temperatura, de precipitación, y es súper fácil descargar. Ustedes colocan WordClean en Google, le dan download al primer botoncito que les sale y escogen los tipos de datos que quieren descargar y descargan las variables y listo, y las pueden cargar a cualquier sitio. Ni siquiera tienen que crear ninguna cuenta. Es totalmente gratis y de libre acceso. Tenemos también otro tipo de información, como ya les digo, Steven, que es el de la NASA. Hay mucha información que está habilitando la NASA para descargar información de precipitación, de radiación, de humedad relativa. Hay un montón de datos que ustedes pueden obtener incluso casi que de la semana pasada o de ayer o de antier. Entonces, es tanta la información que ustedes pueden descargar datos meteorológicos de acá sin ningún problema. Hay otro tipo de información que, a pesar de que no es necesariamente para el estudio de biodiversidad, se utiliza mucho en otro tipo de estudios, que es, por ejemplo, las imágenes o las fotos. Entonces, Flickr, posiblemente muchos de ustedes tengan una cuenta acá en la cual suben fotos de cualquier cosa que les llame la atención, naturaleza, paisajes, de personas, de lo que ustedes deseen. Y acá muchos trabajos han utilizado esta plataforma, muchos estudios la han utilizado particularmente para analizar patrones en términos de comportamiento humano. Entonces, hay estudios que han utilizado fotos, ¿sí?, de las personas, y lo que hacen es que con un algoritmo identifican cuáles son las emociones que hay presente en cada foto y hacen estudios más o menos de cuáles serían las áreas en el planeta que suben más fotos con personas felices o tristes y qué les puede decir eso, por ejemplo, para el que le interese toda la parte social. Tenemos también Google Earth Engine, ya Steven se los mencionó un poco, que es básicamente un catálogo de toda la información satelital posible que ustedes puedan encontrar de forma gratuita y que no simplemente la van a encontrar, la van a poder procesar ahí. Ya no tienen que tener la supercomputadora, el computador con las 64 gigas de RAM para poder procesar una imagen satelital o una imagen muy grande, sino que acá lo procesamos directamente desde los servidores de Google, y lo único que requieren es que ustedes tengan una cuenta de Gmail, y con una cuenta de Gmail crean su cuenta en Google Earth Engine y van a poder utilizarla sin ningún problema. Tenemos otros portales, ya dependiendo ya de la escala a nivel nacional o internacional o local. Entonces, por ejemplo, el CIATA es un sistema de monitoreo meteorológico acá en el Valle de Aburrá, en donde yo vivo. Y por otro lado tenemos el IGAC, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi acá de Colombia, que es el que se encarga de la parte de geografía y de catastro de Colombia. En México, que tenemos como el equivalente del IGAC, tenemos INEGI, que tiene un montón de información, particularmente México, y esto se lo recomiendo a todos los mexicanos que estén ahorita conectados. México tiene un portal de la Conavio súper bueno en términos de información espacial que les recomiendo que exploren y aprovechen, porque la información que ustedes encuentran ahí, de verdad que muchas veces es envidiable en muchos sentidos. Entonces, les recomiendo mucho, exploren ese geoportal de la Conavio. Ustedes colocan en Google geoportal Conavio y van a ver toda la cantidad de información que pueden descargar. Tenemos Open Aerial Map, que es menos conocida, pero es súper útil para quienes trabajan con drones. Acá ustedes pueden encontrar ortofotos de varias partes del mundo. Obviamente, como es una plataforma relativamente nueva y poco conocida, no está cubierta toda la superficie terrestre, pero hay muchos sitios que sí. Entonces acá ustedes pueden descargar imágenes o ortofotos de drones que tienen resoluciones de centímetros, de 2, 5 centímetros. Entonces, y lo pueden hacer totalmente gratis. Entonces lo pueden explorar de acá y esto lo pueden utilizar para talleres de educación ambiental, para mostrar o explicar una imagen aérea del sitio de donde ustedes están. Entonces es súper útil. Es más, es una invitación para todos los que trabajan con drones a que en la medida de lo posible que ustedes puedan compartir información en esta plataforma. Sería muy útil para contribuir a nutrirla y que varias personas puedan aprovecharlo. Tenemos otro tipo de información, por ejemplo tenemos Xenocanto, lo cual nos permite, digamos que, escuchar sonidos de aves
de diferentes especies de aves alrededor del mundo. Y ahorita les voy a mostrar una plataforma muy interesante de cómo ustedes pueden ver sonidos en un mapa. Van a ver ahorita que es muy chévere. Tenemos otras plataformas como eBird, GBIF y iNaturalist, la cual contienen registros de biodiversidad. Ahorita les voy a hablar un poquito de iNaturalist porque es súper importante para todas las personas que tengan un celular. Ahora les voy a contar de qué se trata. Y aquí básicamente pueden descargar registros de biodiversidad a nivel global, particularmente para cualquier grupo o que ustedes estén estudiando, aves, plantas, insectos, mamíferos, etc. Y acá eBird es particularmente para aves. Listo. Y ya finalmente tenemos los que son las redes sociales, que aunque suena chistoso o suena como si no aportaran las redes sociales al estudio o que tienen que ver las redes sociales con los SIG, pues hay muchas cosas que se pueden mapear y que se pueden obtener mediante las redes sociales, mediante las fotos, mediante todo lo que la gente sube a redes sociales. Se puede hacer algo mediante una herramienta que se llama web scraping, en la cual ustedes pueden comenzar a analizar patrones, tanto de tendencias de sociales como de elementos de biodiversidad. Entonces hay grupos de WhatsApp o de Facebook donde suben constantemente fotos de, por ejemplo, de especies que ven. Y ahí se han visto, particularmente lo digo por mi caso, que trabajo en uno de esos, fotos de unas serpientes que, madre, o sea, es muy difícil de ver. Entonces es muy chévere y aportan bastante, digamos que al estudio particularmente de biodiversidad. Tenemos otras plataformas ya desde otra perspectiva, como el GenBank, que básicamente lo que nos permite obtener es información genética de proteínas, de nucleótidos, etcétera, totalmente gratis. Podemos obtener las secuencias mediante esta plataforma. Y GitHub, que es otro repositorio mediante el cual podemos encontrar código, paquetes, librerías en diferentes lenguajes de programación para ciertas tareas específicas que muchas veces no están creadas, por ejemplo, para R, directamente en el repositorio de donde se instalan los paquetes, sino que está acá creada por fuera. Entonces, cualquier persona que tenga un acceso a GitHub puede o crear funciones o crear paquetes y compartirlos ahí o descargarlos e instalarlo de acuerdo al lenguaje de programación que esté manejando. Entonces, miren que toda esta información es útil y es de libre acceso. Muchas simplemente les piden a ustedes crear una cuenta o iniciar con su correo y ya. Y acá les quiero mostrar esto porque lo que les decía de las redes sociales era que las redes sociales también aportan información. Y, por ejemplo, este es un estudio de cuál es la probabilidad o en qué época del año es más probable que se dé una ruptura amorosa. Esto fue en una universidad de Estados Unidos. Y bueno, aquí lo que van a ver acá en este gráfico es que la gente cambia los estados del Facebook, de estoy en una relación, estoy soltero o estoy soltera, ese tipo de cosas. Los que todavía usan Facebook y todavía hacen ese tipo de cambios en sus estados, esto se permite monitorear y ustedes pueden ver que, por ejemplo, entre febrero y marzo, más o menos por esta época de marzo, es donde tienen un pico de rupturas y acá casi que llegando a diciembre también tienen otro pico de rupturas. Entonces esto nos permite a nosotros entender patrones de conducta humana mediante redes sociales. Por otro lado tenemos lo que les comentaba, que es iNaturalist, que es una iniciativa de ciencia ciudadana. Entonces esto es muy importante porque muchas veces creemos que hacer ciencia o estudiar la biodiversidad únicamente la pueden hacer los que trabajan en biología, ecología, los ingenieros, los agrónomos, etc. Y es una mentira. O sea, todo el mundo puede contribuir al estudio de la biodiversidad en cualquier parte del planeta. Entonces, mediante esta iniciativa que es de ciencia ciudadana, cualquier persona que tenga un smartphone, ¿sí?, un teléfono inteligente, instala esta aplicación que es totalmente gratis y puede comenzar, digamos, que a tomar fotos de elementos de la naturaleza que les llamen la atención, y esto entra a una aplicación, a un portal web donde hay una red de expertos que identifican la especie o el individuo, y una vez que está identificado y validado, entonces todo esto sube a portales internacionales donde podemos acceder a la información totalmente gratis. Entonces, esto es una invitación también para que quienes les guste salir a campo, los que estén constantemente
explorando sitios naturales, instalen estas aplicaciones y contribuyan al estudio de la biodiversidad. Entonces, todos estos registros, miren que suben a este tipo de plataformas como lo son GBIF. Esto es un pantallazo, y eso que este pantallazo es como de principios de este año. Eso quiere decir que ahorita hay muchísimos más datos que tienen acá realmente en esta plataforma. Entonces, toda esta información es gratis y se puede aprovechar. Ahorita les voy a mostrar esta plataforma para que miren cómo funciona y más o menos cómo pueden descargar ustedes datos. Y cada vez hay mayores fuentes de información. Entonces, cada vez están a mayor resolución, es decir, a píxeles más pequeñitos. Y acá observamos, por ejemplo, la cobertura. Ahí observamos la cobertura terrestre y acá observamos, por ejemplo, en esta plataforma que les voy a mostrar en un momento, cómo cambia la deforestación o la pérdida de cobertura a lo largo de los años. Ahorita les voy a presentar esta página, la cual puede serles bastante útil para talleres de educación ambiental, para ver patrones o para incluso tener cifras de deforestación en algún estado o algún departamento, algún país que a ustedes les interese. Y todo esto sirve para el estudio de lo que yo les llamaba la ecología espacial, ¿sí? Que eso es a lo que yo me dedico. Esto abarca un montón de campos, desde escalas globales hasta escalas más locales. Y dentro del estudio de la ecología espacial están los modelos de nicho ecológico o distribución de especies, que básicamente lo que hacen es proveer de un conjunto de herramientas, las cuales nos permiten relacionar mediante algoritmos que son correlativos, es decir, que relacionan una cosa con otra, registros de presencia de las especies con información ambiental. Y mediante esto, lo que hacemos es generar un modelo predictivo o una hipótesis que nos permite predecir o entender por qué una especie está en un lugar y en otra no, mediante la relación que tienen esos puntos con las variables climáticas o las variables en formato raster que usualmente se ingresan al modelo. Entonces, esto es un pantallazo de un ejercicio que hicimos con el pez león, la cual es una especie invasora en el trópico. Ella es originaria de acá de Australia, de Indonesia, y este es el resultado del modelo cuando lo proyectamos a el trópico. Entonces, acá podemos ver cuáles son las áreas más preocupantes, donde se predicen los puntos verdes, que son los registros del pez león acá en el Caribe, y vemos que también hay predicción en el Pacífico. Entonces, si la especie llega a pasar al Pacífico, se va a convertir en un verdadero problema a futuro. Entonces, esto es una de las herramientas más estudiadas para monitorear biodiversidad en términos de especies invasoras, cambio climático, etc. Entonces, acá hay un esquemita general para que ustedes entiendan de qué es lo que hacen estos modelos. Nosotros tenemos inicialmente unos datos de presencia, que son estos punticos, estos circulitos blancos, en un área dada, que es esta sombra amarilla, y tenemos una información ambiental en formato raster. Piensen en temperatura, en precipitación, en humedad relativa, en porcentaje de cobertura, la variable que ustedes quieran imaginarse en este formato. Entonces, lo que hace el algoritmo, lo que hace el modelo es que absorbe la información ambiental para cada uno de los puntos, y esto pasa a un algoritmo que tiene una parametrización dada, el cual ve cuáles son esas relaciones, digamos que de las especies con su medio ambiente, y esto lo proyecta de nuevo mediante un algoritmo matemático directamente al mapa. Entonces, al final obtenemos un mapa de este tipo, el cual nos muestra en tonos rojos cuál es la mayor idoneidad, en este caso climática, para la especie, y dónde es la menor idoneidad. En este caso, en rojo es más idóneo y en azul es menos idóneo. Y obviamente el modelo pasa por un proceso de validación para que pueda ser usado con tranquilidad. Ahora, estos modelos tienen un montón de aplicaciones y son una de las herramientas que les permiten a ustedes hacer integraciones interdisciplinarias. Pueden trabajar en términos de cambio climático, conservación, especies invasoras, epidemiología, manejo agroforestal y filogeografía, taxonomía. Pueden abarcar un montón de campos, y algo muy bonito que les permite el modelado de nicho ecológico es que estas aplicaciones no son excluyentes. Es decir, ustedes pueden trabajar algún trabajo o alguna pregunta de investigación que vaya enfocada a conservación, cambio climático de una especie invasora, o de conservación, cambio climático y epidemiología. Pueden unir, digamos que cada uno de estos campos, y pueden
generar trabajos desde muy simples hasta muy complejos, que abarquen un montón de campos que puedan llegar a solucionar o a proponer soluciones para un problema particular. Y finalmente, para terminarles esta charla, es algo que quiero que sean conscientes, es que suena un poquito técnico todo lo que les he contado, pero cada vez más es de las herramientas más usadas en estudios de biodiversidad. Entonces, si ustedes buscan en Google académico este tipo de términos, Ecological Niche Modeling, Species Distribution Models, etcétera, todas las variantes en inglés, en español, les van a salir un montón de artículos o un montón de información de estudios que se hacen con este tipo de herramientas. Incluso hoy en día, en trabajos de consultoría ambiental, se están comenzando a exigir habilidades para hacer modelos de idoneidad para especies que son de manejo, ¿sí? O de manejo especial para trabajos de consultoría, etc. Entonces es una herramienta que se ha vuelto necesaria. A ver, ¿qué tan difícil es hacer un modelo de nicho? Pues varía, no es tan difícil, hay un montón de consideraciones que sí hay que tener en cuenta, requiere bases teóricas, sí, pero cada vez más se han creado herramientas o algoritmos que nos permiten generar esto de forma un poquito más amigable. Entonces, cada vez más, digamos que tenemos acceso a esa información y podemos ser tan rigurosos como queramos. Podemos hacer un modelo simple o poner a prueba millones y millones de cosas, en este caso para un modelo, y al final evaluar un montón de modelos, obtener el mejor bajo una parametrización particular y observar los resultados de ese modelo, el cual provee bastante información. Entonces, eso es más o menos los que le quería mostrar el día de hoy en términos de la presentación, y ahora sí vamos a pasar a la parte ya práctica como tal, para que conozcan un poquito del potencial de todas estas herramientas. Genial. Y las puedan aprovechar. Chicos, en modo resumen acá les estaba como compartiendo algo adicional, y es lo siguiente, y es que aquí les resumo, miren chicos, de la teledetección, que era una de las fuentes de información espacial que les mencioné hace un momento, de ahí pueden surgir las variables ambientales, y estas variables ambientales las vamos a relacionar con el formato raster. ¿Listo? Este formato raster se va a relacionar con el formato vectorial de los puntos de presencia. Puntos de presencia de la especie. ¿De dónde nacen esos puntos de presencia? De observaciones en campo, pueden nacer también, por ejemplo, de cámaras trampa o de registros en plataformas como GBIF. Y lo que vamos a hacer literalmente, bueno, aquí yo cojo el rojo, es relacionar esto, las variables ambientales con los puntos de presencia. Hay múltiples algoritmos. Nosotros vamos a parametrizar, que es básicamente poder ajustar el modelo. ¿A qué? Para poder encontrar de todas las variables ambientales, digamos que tenemos 10 raster, 10 variables ambientales. De estas 10, ¿cuáles son las que más contribuyen en nuestra especie? Entonces, de esas 10 nos vamos a quedar, por ejemplo, con 3 o con 4, que son las que más contribuyen. Y las que están muy relacionadas, pues no es necesario tener sobreinformación, porque ¿para qué nos sirve tener una variable que nos aporta la misma información que otra? Entonces, básicamente nosotros vamos a relacionar las variables ambientales entre sí para encontrar cuáles son las que tienen mayor influencia en la presencia de nuestra especie, y luego vamos a modelar. Y por eso acá está la teledetección satelital, que es solamente una fuente de información. Bueno, básicamente como a modo de resumen, lo que les estaba compartiendo Felipe. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora sí, les voy a compartir algunas páginas que quiero que observemos. En este caso, les voy a compartir primero esta. La voy a poner acá una vez para que la puedan observar. Ahí se las coloqué. Por favor, si quieren, accedan a ella para que la exploren. Es una página muy interesante, es un geovisor
muy bonito que van a ver, lo cual nos muestra los registros que hay en un portal llamado GBIF que ya les mencioné, pero nos los muestra de una forma interactiva. Entonces, acá lo que vamos a poder observar en este mapita, en este planeta, que ustedes lo pueden mover de forma interactiva, es donde hay más registros de biodiversidad a partir de abril de 2022. La última vez que se actualizó fue abril de 2022 e incluye datos de ciertos grupos particulares, en este caso de plantas, aves, mamíferos y artrópodos. Entonces ustedes pueden ver acá en este mapa, pueden hacer zoom con el scroll de su mouse en donde hay una mayor cantidad de datos. Entonces miren qué bonito nos ayudan los SIG a observar estos patrones, de ver en dónde hay más cantidad de datos, y pueden hacerlo para cualquier parte del mundo. Esto lo pueden utilizar, es totalmente gratis y pueden acceder a él. Y de acá, de esta parte de este panel que ven aquí a la izquierda, la parte inferior, pueden cambiar si quieren observar únicamente las plantas, las aves o los artrópodos. Entonces ustedes dan clic en alguno de ellos y van a ver que se van a ir actualizando. Vamos a esperar un segundito que se actualice la vista y ahí están entonces únicamente para plantas. ¿Sí? Miren Europa cómo está. Hay muy poquito acá en Asia, menos para esta época en la que está actualizada. Y bueno, es una forma muy interesante de hacer un visor interactivo en el cual ustedes pueden mostrar cualquier fenómeno. Entonces con los SIG ustedes pueden crear este tipo de visores, o incluso tableros de control completos en donde ustedes pueden apagar, poner, calcular cosas directamente en el mapa. Entonces es una herramienta y es un portal muy interesante que también se deriva del portal que ya les voy a mostrar a continuación. Entonces hay otro portal que es el original ya de GBIF, donde ustedes pueden ahí sí descargar la información. Entonces si ustedes acceden al siguiente enlace, permítanme se los mando, y van a poder explorar un poquito cómo es esta página de la cual se obtienen los datos y de la cual van a poder descargar. Entonces, ahí se los acabo de compartir. Y es decir, Felipe, la página anterior puede ser utilizada, por ejemplo, para poder mostrarle a algunos estudiantes o a la comunidad en lugares en donde hay más biodiversidad de ciertos grupos, a modo general. Un visor. Sí, es un visor como tal. Sí, es un visor muy bonito. Ustedes vieron cómo se mueve el planeta, los colores, todo. Es muy bonito, pero de ahí no van a poder descargar datos como tal. Es un portal interactivo que les permite a ustedes observar cosas interesantes, particularmente para educación, para tomar un pantallazo, un video, lo que ustedes quieran hacer con la página web, y pueden mostrar algo interesante en términos de patrones, en este caso de registros. Ahora, los datos como tal se descargan de la siguiente página que ya les mandé. Entonces, directamente de esta página de GBIF, ustedes van a poder acceder a los registros. Entonces, ¿qué es lo único que tienen que hacer acá? Loguearse. Y eso se loguean de acá. Ustedes dan clic, crean una cuenta con Facebook, con su GitHub o con Google, inician y van a poder acceder a los datos. Entonces, si van acá, donde dice Occurrence, o para los que tengan la página en español debe decir registros, si van acá, les va a llevar a otra página en la cual ustedes van a poder ver, miren, el número total de registros que hay para la página, y acá está el mapa. Si ustedes dan el mapa, él se va a demorar un poquito porque es demasiada información, pero ahí van a ir cargando los puntos, es decir, que para todas estas partes en el mundo, vamos a esperar que termine de cargar, hay registros de especies. Entonces, en la medida que ustedes vayan haciendo zoom, van a ir viendo dónde van acumulándose esos datos. Entonces, ahí vamos a esperar que cargue. Son demasiados, miren que son millones y millones de datos, entonces puede tardarse un poquito. Entonces, tengan paciencia con su visor. En este caso, voy a quitar la vista para que ustedes, bueno, ahí ya se actualizó, miren cómo se ve acá.
Entonces acá son los datos, pueden ver dónde hay mayor acumulación, que es donde se ve más rojo, y donde estén más dispersos o separados los puntos es que hay menos datos acá. En este caso la Amazonía, pues por obvios motivos de acceso a la Amazonía es más difícil obtener esto que vemos acá, que es digamos que las áreas donde están las ciudades principales. Y acá entonces vamos a poder buscar nuestras especies. Entonces, si ustedes dan acá donde dice Scientific Name, lo único que tienen que hacer es copiar el nombre científico de la especie que ustedes quieren. Voy a colocarle, por ejemplo, el puma con color. ¿Sí? Elijo puma con color y él me va a mostrar entonces todos los registros de puma. ¿Sí? Y yo puedo descargar todos estos datos. Listo. Entonces, miren que hay unos registros que están en el mar. Obviamente hay errores que hay que corregir para poder usar los datos de manera eficiente y adecuada en los diferentes proyectos de investigación que ustedes tengan. Hay un punto por acá en la mitad del mundo, literalmente estos son coordenadas 0 con 0, y esto quiere decir que son datos que están mal georreferenciados. También hay unos acá en Europa que posiblemente sean de zoológicos. Entonces, dependiendo con lo que ustedes quieran trabajar, ¿sí? Ustedes van filtrando sus datos. Entonces, acá en este panel de la izquierda van a poder hacer filtros. Entonces, por localidad, por año, por mes, por país, si quieren identificar algo particular, es bastante útil. Y cuando tengan todos los filtros realizados, simplemente se van a descargas. Obviamente les va a pedir que inicien sesión. Voy a iniciar acá de forma rápida con mi correo. Y cuando inicia sesión, simplemente descargan el archivo. Entonces yo le puedo dar simple, que es un formato más comprimido, o el formato original que tiene todos los datos que tenga, y acá que es el Darwin Core. Entonces ustedes le dan, por ejemplo, simple, vean que entienden, y él les va a descargar esto en un formato TXT. Entonces, genial. En cuanto termine de procesar la información, les llega un correo con el link de acceso. O aquí, cuando termine, le dan simplemente este botoncito rojo que dice cancel, se va a transformar en uno de descargar, y lo descargan, y ahí van a tener sus datos en un archivo comprimido, los abren y listo, ahí tienen todas las observaciones que hay para puma con color, en este caso. Otra cosa importante, los filtros dependen de lo que ustedes estén buscando. Exacto. Entonces, un filtro básicamente es que si tú tienes 1 millón de registros, un ejemplo, entonces tú le dices, no, mira, ¿sabes qué? Me interesa solamente que me muestren los registros en Colombia. Ah, bueno, entonces ya no tienes 1 millón de registros, ahora tienes, digamos, 500,000. Tienes 500,000 registros. Ahora tú le dices, ¿sabes qué? Ahora solamente necesito que me filtres por, digamos, un lugar en particular o una ubicación específica. Entonces, los filtros se utilizan normalmente tanto con registros de GBIF como con imágenes de satélite para encontrar lo que a ti te interesa. Por ejemplo, no, yo quiero registros desde este rango de años, por ejemplo, desde 1900 hasta 2000. Entonces, él te busca en ese lapso de tiempo. Entonces, para eso son los filtros. Y tú lo haces a modo, pues, ya de lo que estés buscando trabajar. Por ejemplo, chicos, algo para lo que yo uso mucho este portal, y particularmente a los biólogos, a los ecólogos o los ingenieros que hagan consultoría ambiental, es cuando tengo que levantar información secundaria de un sitio. Entonces, yo lo que hago, porque yo puedo buscar por especie o puedo buscar por grupos completos. Entonces, yo le puedo decir, ah, bueno, yo quiero saber de reptiles. Entonces, yo le coloco reptilia, que es el grupo, y él me muestra los registros de todos los reptiles. ¿Sí? Entonces, bueno, acá, bueno, ahí estaban y lo quité. Reptilia. Tasmania, cordata, reptilia. Listo. Entonces, dependiendo de lo que yo haga, voy a poder ir filtrando, colocar grupos completos, o puedo colocar filtros avanzados, ¿sí? Acá van a ver un montón de filtros adicionales en los cuales ustedes van a poder descargar los datos. Listo. Entonces, les recomiendo que exploren esta página. Van a poder también ver algunas métricas acá de los datos. Entonces, dónde hay más datos, en qué mes, de qué año hay más, algunos gráficos medio interactivos que ustedes pueden observar acá, ¿sí? Para que ustedes puedan ver más o menos un poquito de cómo está estructurada la información que van a descargar.
Listo. Y esa página es gratuita, es simplemente inician sesión con su correo electrónico y listo. No hay ningún problema. Una pregunta que nos hacen, sí. ¿quién reúne los registros y si se puede buscar filtros de especies para datos de parásitos, por ejemplo? Algunas veces sí. Para los parásitos son muy específicos, entonces hay datos, a veces suben información ahí de los parásitos, pero la mayoría del tiempo para parásitos van a ser poquitos registros. Hay bases de datos, por ejemplo, para malaria, para parásitos que transmiten malaria, aviar, que por ejemplo te sirven. Si trabajas con malaria aviar, hay una que se llama Malavi, si no estoy mal, y ahí puedes encontrar datos de malaria aviar como tal. ¿Qué más les digo? Hay páginas particularmente de plantas, otras páginas que hay para otro tipo de elementos, dependiendo de lo que ustedes quieran buscar. Este es a nivel global y general, y es muy bueno para plantas, vertebrados en general y artrópodos e insectos. Pero hay otras páginas que tienen más información, dependiendo de lo que ustedes estén trabajando. Entonces va a adaptarse un poquito a lo que ustedes quieran como tal. Pero hay un montón de datos y un montón de páginas. Esta no es la única, esta es una de muchas. ¿Listo? También hay registros de hongos, de mariposas, de lo que ustedes quieran. Hagan el ensayo, averigüen. Si no se saben el nombre científico de una especie, coloquen en Google el nombre científico de la mariposa monarca o la mariposa que ustedes quieran, la copian en GBIF y van a ver todos los datos que hay. Si no hay, pues de pronto es que es una especie rara de ver, o sea, hay que mirar. Algo muy importante, ojo que estos datos son gratis y los pueden descargar. No quiere decir que todos estén perfectamente buenos y correctos, ¿sí? También estas bases de datos son propensas a errores. Entonces, para que ustedes puedan usarlas, tienen que aprender a filtrarlas, limpiarlas y organizarlas para que cumplan al menos un estándar mínimo de datos óptimos, habilitables y usables para que ustedes los puedan usar en sus proyectos. No utilicen esto tampoco a la loca, ¿sí? Porque se van a llevar con algunos errores. ¿Listo? Total. Genial. Chicos, ¿cómo vamos? Seguimos con otras plataformas y por acá también les voy a enseñar una plataforma para recursos hídricos y coberturas de la tierra. Eso lo vamos a ver para los que se queden hasta el final. Entonces, seguimos. Listo. Vamos a seguir con la que les decía de los sonidos. Entonces, imagínense ustedes a ver cómo se escucha un bosque en Europa, en Australia, en Asia, ¿cierto? Entonces, esta página es muy bonita. Las voy a mandar directamente acá. Ahí se las acabo de mandar. Es básicamente una página que les permite a ustedes escuchar los bosques en varios lugares del mundo. Entonces, esto es un mapita también interactivo. Entonces ustedes pueden irse a cualquier parte del mundo. Yo me quiero ir, por ejemplo, en este caso Australia, este pedacito de acá. Y si doy clic, acá me va a salir, ¿sí? Esto. Y yo puedo darle play. No sé si lo logren escuchar ustedes, pero acá yo voy a poder escuchar. Sí, sí escuchamos. Unas aves. ¿Sí? Entonces ahí estoy... A ver, hagamos silencio y tratemos de escucharlo, a ver. ¿Sí se escuchan las aves? Sí, sí. Genial. Entonces, eso es, por ejemplo, cómo se escucha un bosque en Australia, en la parte oeste de Australia. Y pueden hacerlo para cualquier parte del mundo. Entonces, miren que hasta las cosas más simples y bonitas, como lo puede ser el sonido de un bosque en la mañana, lo pueden poner en un mapa, ¿sí? Entonces, es algo muy bonito a lo que los pueden ayudar los sistemas de información geográfica. Esto no es necesariamente, ¿cómo les digo? Algo súper científico, algo súper, no sé, algo súper difícil. No, esto es simplemente una persona o un grupo de personas que se tomaron el trabajo de recopilar información de quién sabe la fuente directa de estos audios y ponerlas en un geovisor, ¿sí? Con un link de acceso para reproducir el audio, ¿sí? Y esto es una herramienta muy interesante que lo pueden utilizar también en términos de educación ambiental. Pero miren que algo tan simple como un sonido se puede poner en un mapa.
¿sí? Y esto puede brindar información de diferente tipo. Entonces, por ejemplo, en ecología hay algo que se llama bioacústica o ecoacústica, y los sonidos se estudian mucho para analizar elementos de los ecosistemas. Entonces, hay formas incluso de cuantificar cuánto cae, cuánto llovió en un día o en un periodo determinado mediante el sonido. Entonces, ya hay algoritmos que permiten hacer eso. Entonces, toda esta información ustedes la pueden poner en mapas y es súper útil. Y también es muy bonito ver exactamente cómo suena un mapa en cualquier parte, un mapa no, un bosque en cualquier parte del mundo. Entonces, miren que es algo súper interesante y todo esto se puede hacer con SICK. Esto, todo lo pueden mapear, ustedes pueden mapear lo que ustedes quieran. Incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes van a pasear, ustedes pueden en Google Earth colocar los sitios que ustedes han visitado, las fotos que se tomaron donde ustedes han estado y pueden tener un mapa personal de los sitios donde han vacacionado, las fotos que han tomado, un montón de cosas que después pueden compartir, explorar, hacer algo interesante, un regalo, lo que sea, con un mapa de esos. Entonces es muy interesante. Les voy a mostrar otro que cambia un poquito la temática, pero que es súper útil. Entonces, imagínense que ustedes quieren saber cuál es la calidad del aire que están respirando ahorita. Ya, ¿sí? Entonces, hay una página que les permite a ustedes ver contaminación del aire en tiempo real. Entonces, esta es la página. Las voy a enviar, ¿sí? Para que la exploren. Es una página muy interesante. Creo que muy poca gente la conoce, al menos de mis conocidos pocos la conocen. Esta es una página que muestra la contaminación del aire en el mundo en tiempo real, ¿sí? Entonces miren que les muestra con caritas, pues en dónde está muy bien y en dónde está muy mal. Miren, por ejemplo, acá dice peligroso, en Colorado. Y ustedes pueden ir, si hunden control y con el scroll, pueden ir a cualquier parte del mundo, ¿sí? Y ver cuál es la calidad del aire. Entonces, por ejemplo, acá, en la Universidad de Ghana, si ustedes dan clic, él les dice, bueno, y les dice cuántas partes por millón hay, la temperatura, no me acuerdo exactamente, creo que esta es la humedad relativa, la velocidad del viento, y acá abajo les dice, por ejemplo, cómo ha estado la calidad del aire la semana pasada, o toda esta semana, ¿sí? Y acá tienen un calendario, entonces pueden acceder a los datos. Acá van viendo en colores en más o menos en dónde ha estado bien y en dónde ha estado mal. Entonces acá pueden observar todo esto y miren que es muy, muy interesante. Pueden observar casi datos de todo el año. Obviamente no todos los lugares en el mundo tienen una estación de calidad de aire. Sí, de hecho en Colombia hay muy poquitas, por ejemplo, pero ustedes pueden filtrar acá, miren, por países y miren que, por ejemplo, en Colombia pues realmente hay muy poquitas que estén monitoreando calidad de aire. Y yo vivo por acá en Medellín, y hay unas partes en que está más o menos y otras partes en las que está bien. Al parecer en las afueras nos va mucho mejor que en la parte del centro. Entonces acá podemos observar datos interesantes. En este caso es moderado, ¿sí? Y acá podemos ver los datos, ¿sí? Entonces miren que esto lo podemos hacer en tiempo real casi. Entonces es súper interesante, y para los que trabajan con calidad de aire, y acá pueden estar viendo incluso las estaciones meteorológicas, miren. Sí, miren que él se va moviendo en las estaciones cada vez que yo voy moviendo y me va cambiando la gráfica. ¿Sí? Entonces miren que esto es casi interactivo también, es un visor, un geovisor, y lo pueden consultar totalmente gratis. Brutal. Chicos, ¿qué les parece estas plataformas y cómo se integra la tecnología para darnos a nosotros idea del estado de nuestro planeta? De hecho, es simplemente un resumen, una introducción a todo lo que se puede hacer, porque es que hay muchísima información gratuita disponible para utilizar, ya sea para un conocimiento básico en el que nos corresponde simplemente entender el territorio, conocer nuestros ecosistemas, la riqueza, pero ya podemos llevarlo también, y es precisamente lo que estamos haciendo con la escuela, a temas mucho más de ciencia,
cómo podemos nosotros trabajar desde la biología, desde la ingeniería ambiental, la ingeniería forestal, la geografía, cómo podemos hacer estudios para la toma de decisiones, cómo podemos orientar un proceso de restauración, un proceso de conservación, cómo aprovechar de manera racional los ecosistemas, cómo podemos valorarlos culturalmente, ambientalmente, económicamente. O sea, esto se puede llevar a un nivel mucho más robusto, pero la idea es que podamos ver que cualquier persona puede aprender sobre estos temas y también darse cuenta de lo bonito que es este planeta. Y sí, así es. Les voy a mostrar el último portal que va relacionado con lo que les mostré de modelos de nicho. Aquí en Colombia tenemos una iniciativa muy interesante, muy bacana, que se llama Biomodelos. Biomodelos es una iniciativa que reúne a un montón de biólogos y ecólogos que trabajan o se enfocan en especies o grupos particulares y que lo que básicamente han hecho es hacer un proceso de limpieza de la información para obtener mapas de distribución mediante modelos de nichos ecológicos y vamos a poder observar la distribución estimada, por ejemplo, a partir de un algoritmo como Maxent. Entonces es una página interesante que incluso para quienes no están o son biólogos y trabajan con algún grupo en particular, pueden inscribirse, registrarse, decir que los anoten mediante el contacto pues, de cada grupo como expertos en unas especies particulares y ustedes pueden contribuir a la limpieza de los datos para que se generen modelos. En los últimos más o menos 3 años, 2 años más o menos, se han creado algo que se llaman Atlas, que los expide el Instituto Humboldt. Entonces sacan unos libros hermosos, muy bonitos, de atlas de samias, de anolis, de diferentes tipos de organismos con sus mapas. Y eso todo es muy interesante porque es lo que contribuye a que conozcamos lo que tenemos en este caso en Colombia. Entonces les voy a mostrar la página. En este caso yo estoy como experto en algunas de las especies de serpientes, pero hay unos grupos que están más avanzados que otros. Entonces este es el modelo para una especie, creo que este es de mamífero, y acá hipótesis de distribución, acá está. Entonces este es el modelo que está validado. Aquí hay unos que están publicados, hay unas estadísticas, hay unos que a veces están para calificar, etc. Entonces ustedes simplemente van a entrar a la página y donde hay especies con modelo y que estén validadas, eligen, por ejemplo, que sean mamíferos o lo que ustedes deseen. Voy a volver a aplicar el filtro para que no me lo vaya a seleccionar algo que no tenga modelo, y le voy a decir, por ejemplo, el Autus. Este Autus sonalis, que no es un mono, pero no sé dónde está. Entonces acá está. Entonces este está en el Pacífico. Aquí hay un registro que está medio raro, que seguro lo han organizado. Aquí hay unos datos. ¿Sí? Miren que aquí está el modelo. Esta es la predicción del modelo. Y en la mayoría de los casos creo que esta información también se puede descargar. Entonces es una forma de obtener también un modelo de distribución de especies. No todo, hay que aclarar, está modelado, pero es también una forma que ustedes conozcan esta herramienta y que pueden contribuir para que mejore y para que hayan cada vez más mapas y más modelos para que se puedan usar. Genial. Entonces, Felipe, ¿cuál es el enlace de esa página? Ya se los voy a mandar. Ustedes colocan biomodelos en Google. Ya se los mando directamente por aquí. Igual, chicos, no se preocupen que en el drive que tienen en la descripción de este video en YouTube, yo les voy a subir el blog de notas actualizado con todas las plataformas que les hemos compartido para que ustedes las puedan revisar. O sea, no se preocupen, si tienen los enlaces, genial, pero ahí en ese drive, hoy les dejo actualizados todos los enlaces para que ustedes las tengan ahí a la mano. ¿Listo? Entonces, miren que hay mucha información y estos solo fueron, ¿qué? 4 portales que les mostré, 5 portales y hay un montón más. Entonces, o sea, podríamos quedarnos 2 horas acá mostrándoles portales de datos y aún así nos faltarían. Entonces, la idea o lo importante de esto es que ustedes sepan que información hay. Ustedes no se imaginan los sistemas de información geográfica y los modelos de nicho, cuántas tesis salvaron durante la pandemia.
porque mucha gente no podía ir a campo. Entonces, tenían que trabajar con datos. Entonces, se los digo porque conozco compañeros que cambiaron su tesis completamente, que les tocó hacer tesis relámpago hasta en 6 meses antes de graduarse, porque tenían que terminar en 6 meses y tuvieron que meterse de cabezas a aprender modelos para poder graduarse. Entonces, es muy importante que entiendan que estas herramientas son súper útiles y se van a seguir implementando de aquí en adelante. O sea, esto no es algo pasajero. Esto no es como que, ay, sí, es 2022, 2025 y ya después ya no la van a usar. No, esto se va a seguir usando y se va a seguir usando y cada vez más van a salir más cosas interesantes para hacer. Ya depende de cada quien y como de su creatividad para aprovechar los datos. Genial. Otra plataforma antes de retirar es el uso de herramientas en la nube, es la de Global Surface Water, que yo les dije relacionada con los recursos hídricos. Acá les comparto el enlace y se las voy a mostrar acá en vivo para que ustedes puedan ver lo interactivo que es trabajar con esta información. Y por supuesto que les voy a enseñar a bajar esta data para que utilicen software como QGIS o ArcGIS ya para manejar herramientas SIG. Eso lo vamos a ver después de la instalación de los programas en la noche. Pero miren esta plataforma, lo interesante que es. Acá en Global Surface Water, ustedes pueden conocer todo lo que está relacionado con los recursos hídricos. Por ejemplo, si yo me voy aquí en Manaus, Brasil, y me voy a acercar a esta zona, esta es como la capa de recursos hídricos. Ahora, yo puedo activar, por ejemplo, diferentes opciones que me permita visualizar, por ejemplo, la máxima extensión desde 1984 hasta el 2021. Si bien como ingenieros podemos aplicar modelos como IBER, HEC-RAS, etcétera, el hecho de tener imágenes de satélite desde el 84 hasta el 2021 nos permite contrastar esos periodos de retorno y cómo también se relaciona con el ordenamiento. Por ejemplo, uno pensaría que estas zonas son las que cubre agua, pues el territorio. Y pues si no tenemos un análisis de estos, pues simplemente consideramos como la máxima extensión. Pero al encender la capa, miren cómo se altera la dinámica de los recursos hídricos. Entonces, ahí yo ya puedo empezar a analizar qué zonas son susceptibles a que se van a llenar pues de agua, es su dinámica natural, y qué zonas no. O cómo se ha dado esa dinámica de transición en el tiempo, por ejemplo, qué se ha perdido o qué depende de las estaciones de lluvia. Y uno empieza a analizar todo esto en tiempo real, con datos, y luego lo contrastas con satélites y demás. Toda esta información que nosotros les compartimos, todo esto que ustedes están viendo acá, viene de artículos, o sea, esto no es que se lo inventaron, viene de información científica. Y aquí este es el artículo que valida toda la información relacionada con la publicación de los recursos hídricos. Acá vemos la publicación, alta resolución de mapeo de la superficie de agua en términos de largo plazo. Y aquí empieza uno a observar todas las correlaciones a nivel de valores estadísticos, p-values, toda la información científica de cómo se generaron estos mapas. Y toda la información que ustedes ven acá la pueden ustedes citar, la pueden trabajar en sus artículos. Aquí vemos el modelo que utilizaron. Miren, trabajaron con imágenes de Landsat, con Sentinel, trabajaron información, corrección con los modelos de elevación. O sea, todo esto tiene una metodología técnica de fondo, pero que podemos utilizarla a nivel sencillo cuando pues nuestro interés no es la investigación, pero si nuestro interés es hacer tesis o investigar o tomar decisiones, pues aquí hay todo un soporte que nos permite a nosotros poder trabajar. Miren cómo hicieron la detección de cambios de agua, trabajaron con píxeles, errores de comisión, imágenes de fotografías aéreas de alta resolución para poder llegar a este tipo de resultados, chicos. Y aquí están los valores de validación. Esto se conoce como la matriz de confusión. Básicamente esto lo ve uno cuando trabaja clasificaciones de imágenes, pero aquí está ya publicada la información de la data científica. Entonces, esto es solamente una parte. Hay otras plataformas como NASA Yoani. Por ejemplo, con NASA Yoani ustedes pueden hacer estudios de calidad del agua, eutrofización, nutrientes, contaminación. Pueden ustedes evaluar la precipitación, la temperatura, la humedad
y es gratis y es de la NASA. Se llama NASA Hyoani. Se las voy a compartir, pero se las enseño en las próximas sesiones. Esta es la de NASA Hyoani. Y ahí ustedes pueden empezar a hacer filtros. Miren todo lo que puede uno medir. Desde aerosoles, CO2, metano, dióxido de carbono, clorofila, evaporación, evapotranspiración. Puedo, por ejemplo, aquí filtrarlo por precipitación, PP. Entonces aquí uno coloca precipitation y te va a botar todos los satélites y sensores que te miden la precipitación. Por ejemplo, aquí tenemos el satélite de TRMM, el sensor Near Real Time Precipitation Rate, por ejemplo, el TRMM, con resoluciones de milímetros hora, por ejemplo, desde qué fecha hasta qué fecha. Uno puede seleccionar este tipo de información o, por ejemplo, diario y empezar a hacer un análisis a nivel espacial con estos visores de dónde te interesa la información. Por ejemplo, yo quiero conocer la información de precipitación en esa zona en particular y vamos a plotear los datos. Y empieza él a trabajar directamente en la web para entregarte a ti resultados que tú puedes bajar esos formatos y luego trabajarlos en un sistema de información geográfica, como lo puede ser ArcGIS, que ya vamos a llegar a ese nivel de conocimientos. La idea es que ustedes empiecen desde lo más básico, vayan avanzando y luego ustedes puedan llegar a un día a desempeñarse como profesionales en sus áreas de conocimiento, pero con un nivel de SIG mucho más avanzado. Y ese nivel de SIG, ¿cómo se alcanza? Pues partiendo primero del tipo de datos que nosotros encontramos en la web, ¿no? Este tipo de información de la NASA es gratis. Y aquí, por ejemplo, me está trabajando con toda la información del TRMM. ¿Qué hago cuando yo ya quiero bajar los datos? Por ejemplo, yo ya quiero bajar la temperatura superficial del mar o quiero bajar la precipitación. Espero que este tipo de búsquedas en NASA Hyoani terminen o culminen y luego de que culmine esa información, yo ya lo puedo llevar a un sistema de información geográfica. ¿Cómo se ve esto dentro de un SIG? Mientras acá carga la plataforma de NASA Hyoani. Miren cómo ya se ve esto dentro de un SIG, que es a lo que vamos a ir proyectándolos. Este es el software de ArcGIS Pro y miren esta capa. Esta es una capa en ArcGIS Pro montada de temperatura superficial del mar, acá en grados Fahrenheit, de más de 20 años de información, y con esta información se logró modelar las anomalías de temperatura. Y miren cómo el planeta se puede comportar a un futuro. Hay zonas en el planeta que se van a calentar, que son las que están en morado. Las que están más moradas son las zonas que se van a calentar muchísimo más. A estas zonas aquí van a tener un calor extremo superior a estas zonas en morado. Y las zonas que están en verde en el planeta se van a enfriar más de lo normal. Entonces en Perú todas estas zonas se van a enfriar mucho más de lo normal, toda esta zona. Y acá vamos a tener en Colombia zonas mucho más cálidas. Vamos a empezar a ver estos cambios de temperatura superficial del mar a medida que pasen los años, con un análisis de más o menos unos 1980 hasta el 2015, más o menos unos 35 años de información. Y uno puede conocer cómo se está dando esto a lo largo del tiempo, cómo se está dando los valores, por ejemplo, de temperatura en un punto en específico. Digamos que a ustedes ya les interesa un punto en concreto, entonces ustedes dicen, no, mira, yo quiero conocer, bueno, cómo se dieron esos cambios en el tiempo. Entonces yo quiero conocer cómo se dan esos cambios en el tiempo y uno ya va analizando pues toda esta información directamente acá en las gráficas, aquí en un perfil temporal. Entonces ustedes ya pueden seleccionar un punto, pueden empezar, miren cómo se ve la temperatura a lo largo de los años, ¿no? La temperatura media ha aumentado desde 1981 hasta el 2011, ha tenido unas subidas, ha tenido unas bajadas, pero a lo largo del tiempo va en aumento. Eso es lo que es el famoso cambio climático. Pero todo esto se analiza, chicos, desde los sistemas de información geográfica. ¿Listo? Bueno, estamos aquí con Felipe, chicos, con el profe Orlando, que estuvo moderando. Profe, muchas gracias por estar ahí atrás de toda esta transmisión. Espero que esta sesión introductoria les haya sido de agrado. Déjenme saber en los comentarios si les gustó esta clase. Número 1, mañana a la 1 p.m. hora Colombia, anótenlo ahí.
Igual voy a dejar la grabación, pero es importante que participes si quieres aprender sobre estos software, porque mañana los voy a acompañar a instalar programas. Les voy a hablar de qué es RStudio, cómo se instala, cómo van a llegar a la clase en la noche, para que se preparen, y pues también esto va a ser un punto de inflexión para aquellos que quieran formarse con nosotros el día miércoles que tengamos nuestra apertura. Chicos, ¿qué les pareció? Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo viste, profe Orlando, por allá desde atrás? Interesante, interesante, y sobre todo pues que sepan todos los que nos están acompañando es que hay muchas fuentes de información. Y mañana que vamos a hacer Google Engine, van a darse cuenta de lo que a ti te puede tomar horas. Ese programa lo puede hacer en cuestión de segundos. Es impresionante. Yo les sugiero a todos los que no han trabajado nunca con Google Earth Engine, mañana por favor trata de asistir a la creación de usuario, ¿no, Steven? Que van a ver contigo, para que puedan aprovechar y de ahí pueden generar una cantidad de información enorme. Justamente ahora, bueno, yo ya no soy profesor de universidad, pero estoy asesorando a una alumna que ha trabajado el tema para ver distribución de lobos marinos y ha usado Random Forest para ver lo que es cambio de territorio. Y todo eso lo está haciendo con Google Earth Engine. Wow. Impresionante. Sí, hace poquito salió un trabajo muy interesante que utilizan Google Earth Engine para hacer modelado de nichos. Es bastante interesante. Imagínate. Brutal. Chicos, y miren el resultado de NASA Joanny que ahorita estaba cargando. Ahí se ve ya la información. Esta es la información de precipitación. Acá está para bajar el formato, para que yo lo pueda llevar a ArcGIS, para que pueda trabajar con los datos, el ploteo, la escala, los valores de precipitación, las zonas en donde tenemos mayor precipitación, menor precipitación, en un promedio de más o menos unos 20 años de información. Entonces, esto es información gratis que podemos utilizar para entender un poco más nuestro territorio y poder tomar decisiones. Eso básicamente, chicos. El link de asistencia se los dejo acá en los comentarios, ahí se los comparto. Ese enlace los va a llevar a ustedes a llenar una asistencia, básicamente su nombre, su opinión de la clase. Coméntenos si les gustó, qué les hubiera parecido interesante también tocar. Dejen esa retroalimentación. Y gracias, Felipe, por compartirnos esa información tan valiosa. Qué interesante, de verdad. Chévere que estés trabajando en todos esos procesos, y qué bueno que pues más personas se enteren de ello. No, con todo el gusto, Steven. La idea es que la información sea accesible a todos. O sea, eso creo que debería ser universal. Muchas veces no la conocemos, no porque no sea accesible, sino porque simplemente no sabíamos que existía y dónde estaba almacenada. Entonces es chévere que todo el mundo sepa que hay mucha información y que a veces simplemente se necesita un poquito de paciencia en Google para encontrarla, pero hay mucho por hacer. Total. Chicos, ahí les dejo el link de asistencia, se los voy a fijar en YouTube, es el que dice ArcGIS 40 YJZ. Básicamente es un enlace de Sorbing 123. Chicos, gracias por participar en esta primera sesión. Nos vemos el día de mañana en la clase número 2. Un abrazo gigante para todos y muchísimas gracias por haber participado de nuestra capacitación del desafío SIG. Un abrazo. Chao, chao.